Shalom hermanos, los saludo con la paz del Señor. Bueno, una reunión más virtualmente, pero en el espíritu, espiritualmente unánime, eh, disfrutando, compartiendo los testimonios, agradecimientos de la obra maravillosa que hace nuestro Dios, aquel que nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Nosotros somos eternos porque creemos en Él. En nuestra vida hoy está depositada en Él. Tenemos esa confianza de que ante cualquier adversidad y situaciones, nuestro Dios es fiel, ¿no? Hermanos, eh, quería hacer una reflexión, ¿no? Con lo que el Señor me hablaba este tiempo sobre los pensamientos, ¿no? Creo que todos nos esforzamos para agradar al Señor, ¿no? Cada día el Señor nos habla en que tenemos que purificar nuestra vida, nuestro corazón, ¿no? Para que podamos ser grato perfume, ¿no? A Él, que podamos ser agradables a sus ojos y que Dios pueda tener un buen testimonio de sus hijos, ¿no? En donde estemos, donde vayamos, podamos tener un buen testimonio. Amén. Y cada día creo que nos esforzamos para eso, para tener revelación de Él sobre todas las cosas, que eso es lo que hace que nuestra vida, Señor, espiritual crezca, ¿no? Eh, en este último tiempo pensaba y meditaba en el Señor cuáles son esas cosas que aún están en mi vida que no me dejan crecer, en el Señor que no me dejan avanzar hacia lo que Él quiere, ¿no? De mi vida, de mi familia y de la iglesia, ¿no? Sobre todas las cosas, porque somos uno, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Él. Y el Señor ponía en mi corazón los pensamientos, ¿no? Que hay a veces que nosotros nos esforzamos para hacer muchísimas cosas y las hacemos, nos esforzamos, vivimos conforme a lo que Él nos fue mostrando, cuáles son esas cosas que tenemos que apartar, cuáles son esas cosas que no le agradan, y con su presencia, con su Espíritu Santo lo logramos. El viernes tuvimos una reunión hermosa en lo de Santiago donde pudimos charlar, no éramos muchos, pero la conversación se tornó eh, agradable, ¿no? Porque hace mucho tiempo, cuando éramos pocos también, conversábamos. Había una charla más personal, más íntima, pudiendo compartir esas cosas que no podíamos dejar, que nos costaban, pero también compartiendo lo que el Señor estaba haciendo en nuestra vida, cómo el Señor fue limpiando, cómo el Señor nos fue ayudando a esas cosas que nos costaban soltar, ¿no? Y se tornó hermoso. Y bueno, pero el Señor había puesto en mi corazón los pensamientos, ¿no? Porque los pensamientos hay a veces que nos turban, nos distraen, nos desenfocan, los malos pensamientos, ¿no? No dejan obrar al Espíritu Santo, porque vamos caminando bien en el Señor. Pero hay a veces que el Señor me mostraba esto, que nosotros ponemos nuestros pensamientos, ¿no? Arriba de la palabra del Señor, ¿no? Y cuando dejamos que nuestros malos pensamientos dominen sus promesas, la palabra, ¿no? Porque hay a veces que la palabra está sobre los pensamientos, por eso crecemos, por eso tenemos paz y avanzamos en el camino. Pero la batalla es esa, son los pensamientos. ¿Dónde tenemos nuestros pensamientos? Si lo tenemos sobre la palabra o por debajo de la palabra. Porque si la tenemos por debajo de la palabra, vamos a vivir confiados, vamos a tener esa esperanza, vamos a tener paz, que es lo que el mundo hoy busca. La palabra sobre los pensamientos, no los pensamientos arriba de la palabra porque nos turbamos, ¿no? Porque vamos caminando creyendo que estamos haciendo las cosas bien, pero nuestros pensamientos a veces afligen nuestro corazón ante una situación, ante una duda, ante un pensamiento que malo hacia alguien, nos afligimos nosotros mismos. Y nosotros quizás a veces pensamos, nuestros pensamientos van creciendo y quizás
a veces prejuzgamos las situaciones de cada familia, de cada hermano, de cada vecino, ¿no? De cada siervo, ¿no? Por eso te digo que los pensamientos a veces cuando nuestros pensamientos están sobre la palabra, eh, estamos mal. Quizás purificamos nuestra vida, pero nuestros pensamientos nos hacen pecar. Nuestros pensamientos nos hacen pecar. Cuando la palabra te es revelada, ¿no? De no juzgar, de no vivir una vida desagradable al Señor, una vida conforme a las obras de la carne, ¿no? Que está en el libro de Gálatas, para que lo lean, ¿no? Eh, los pensamientos a veces quieren hacernos retroceder, porque esa guerra está en nuestra mente, ¿no? En nuestra mente. La batalla son nuestros pensamientos. Hay a veces que acontecen situaciones donde quizás no fueron tantas. No fue como para que nuestro corazón se aflija, ¿no? Quizás son cosas que no pasaron, pero nuestros pensamientos los llevan a lo que va a pasar. Y cuando vos tenés tu pensamiento arriba de la palabra, vos llevas a lo malo lo que puede llegar a pasar. Pero si la palabra está sobre el pensamiento, quédate tranquilo, que el Señor dejó muchas promesas, ¿no? Y quizás a veces no sabes toda la palabra. Nos pasa, no conocemos toda la palabra, pero leemos. Pero el Espíritu Santo te trae una palabra para que vos puedas descansar, ¿no? Por medio de un mensaje, por medio de una prédica, de algún hermano, alguna hermana, que justo te manda una palabra para que vos puedas confiar en él. Por eso quería compartirte esto, ¿no? Porque el Señor me está hablando, ¿no? Que hemos apartado muchísimas cosas, ¿no? No nos gloriamos, no porque nuestra vida fue comprada y somos de Él. Pero hay a veces que la palabra, una vez que se te es revelada, la palabra, vos sabés que hasta con el pensamiento estás pecando. Pero el pensar mal no le aflige a la otra persona, te aflige a vos, porque vos sabés que el estar pensando mal y juzgando a la persona, porque ese pensamiento a veces te hace hablar de más y ya juzgando a la otra persona ya sabes que estás haciendo mal, porque se te fue revelado que el juzgar al otro o pensar mal de las personas o de situaciones donde quizás no tenés el conocimiento si es real o no es real, y ni tampoco somos jueces como para juzgar a las personas, nos hace pecar. Es muy fino todo, pero el Señor nos quiere llevar más allá, ¿no? Pero quiero compartírtelo en la palabra, y quizás el Señor va a llevar más allá, ¿no? De lo que pude explicarte con mis palabras, porque es su palabra, ¿no? Quiero que busquen el libro de Juan, ¿no? Capítulo 1, del 45 al 51, hermano, hermana. Del 45 al 51. Dice así la palabra. Dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, ¿no? Así como los profetas, y a Yeshua, el hijo de José de Nazaret, ¿no? Había una búsqueda y el pueblo, ¿no? Anhelaba que el Mesías venga, ¿no? Más abajo dice, en el 46, Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael, se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús, Yeshua le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Respondió Yahshua y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veráis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Amén. ¿A qué quiero llegar a esta palabra? ¿No? Porque el Señor le dice, he aquí un verdadero israelita. Cuando Felipe le dice a Natanael, hemos hallado de quien había hablado Moisés, ¿no? De el Mesías y los profetas. Y Natanael prejuzgó, porque dice que Nazaret era una ciudad insignificante, pero era un verdadero israelita, ¿no? Estaba debajo de la higuera, ¿no? Pueden haber muchas enseñanzas, ¿no? Sobre eso, pero quiero enfocarme en esto, ¿no? Porque él prejuzgó sin conocerlo. O sea, hay a veces que nuestros pensamientos, ¿no? Porque el Señor le dijo y lo engrandeció, le dijo, este es un verdadero israelita, ¿no? Pero sabiendo el Señor todas las cosas de lo que él pensaba, porque él vivía una vida conforme, ¿no? A lo que Dios le había dado, ¿no? Al pueblo de Israel, mandamientos, ¿no? Porque en él no había engaño, dice que él era verdadero. Verdadero es alguien que dice que es o que dicen de él y es verdadero, vive de esa forma, ¿no? No había engaño, no era una persona mentirosa. Lo que él hablaba, ¿no? Y lo que hablaban de él lo vivía y el Señor se lo remarcó, ¿no? Exaltándolo y diciéndole que en él no había engaño. Y en nosotros también, cómo, cómo nos agradaría, ¿no? Que el Señor diga, ¿no? De nosotros es un verdadero hijo de Dios, ¿no? Que no hallo engaño en él. Él lo que dice, él lo hace. Lo que habla, lo vive. No dice nada que pueda ofenderme. Pero Natanael tenía un pensamiento, dice, menospreciando a Nazaret, ¿no? Porque de Nazaret puede salir algo bueno. ¿No te ha pasado a vos que a veces prejuzgamos a alguien o una situación sin saber realmente lo que Dios está haciendo, ¿no? Cómo Dios está rescatando, cómo Dios hace como Él quiere, porque Él dice en su palabra que Él vino por lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. No porque Él es malo, porque Dios rescata de situaciones difíciles y de lugares donde quizás los ojos del hombre dicen que nada puede salir de ese lugar, que nada puede salir de un corazón donde las personas quizás critican y no dan nada por la situación que sus ojos ven. Y Natanael prejuzgó, y el Señor lo sabía, pero él también sabía que él era un buen israelita, pero quizás nosotros los pensamientos nuestros no nos dejan avanzar en el camino. Pero el Señor esta tarde, quiero que sepas que te dice que podemos caminar con Él, podemos salir de esa religiosidad, ¿no? Pero con pensamientos de Él, ¿no? Poniendo su palabra sobre nuestros pensamientos antes de hablar o decir algo. Quiero que sepan, hermano, que esto me lo habló a mí el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno le pide al Señor seguir creciendo o nos acontecen cosas, ¿no? Y nosotros quizás tenemos cosas, pensamos cosas y quizás decimos cosas prejuzgando a personas, a vecinos, a personas que nos hicieron mal y sin saber lo que el Señor quiere hacer con esa persona,
¿no? Sin saber lo que el Señor puede hacer con esa persona, ¿no? Por eso yo creo que es el tiempo de poner, o sea, siempre fue, pero cuando se te es revelado, ¿no? Cuando el velo sale, el Señor lo quita y te dice, poné la palabra sobre tu pensamiento. Ponelo a Él sobre tu pensamiento porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Así que ante cualquier situación que quizás puedas estar viviendo, poné la palabra sobre ese pensamiento que te turba, que te aflige y quizás a veces te hace pecar. ¿Por qué? Te hace dudar y te hace pecar. ¿Por qué? Porque quizás prejuzgas algo o a alguien sin saber nada sobre esa persona y sin creer lo que Dios puede hacer con esa persona. Por eso es el tiempo de limpiar nuestro corazón, ¿no? Pero sobre todas las cosas también poder poner la palabra sobre, ¿no? Esos pensamientos y no nuestros pensamientos. Aclaro porque para que cada situación que estemos viviendo pongamos la palabra sobre ese mal pensamiento y el Señor nos va a enseñar, ¿no? ¿Por qué? Dice, bueno, este es un verdadero israelita. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yahshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo me preguntaba, ¿qué estaba haciendo Felipe debajo de la higuera? Estaba descansando, estaba orando, ¿no? Porque si bien sabemos que la higuera no representa a Israel, estaba clamando por el Mesías, ¿no? Estaba clamando por Israel, por su pueblo, ¿no? Estaba orando, ¿no? Eh, para que el Mesías vuelva, ¿no? Y el Mesías volvió. Y respondió Natanael, ¿no? Pero ante todo el Señor nos ve en donde estemos, el Señor oye, el Señor ve todas las cosas, por eso es agradar al Señor, ¿no? Porque Él nos está viendo, ¿no? Y si nuestros pensamientos son malos, el Señor nos ve, nos revela, nos muestra hasta dónde podemos llegar. Pero si sacamos ese pensamiento, ¿no? Y ponemos la palabra, nuestra fe va a crecer, ¿no? Nuestra fe va a crecer tanto que ya no vamos a pensar mal, porque los pensamientos nos hacen retroceder y si vos le das lugar a un mal pensamiento, el enemigo está ahí. Porque nuestra batalla es acá y pasa por lo que uno después hace, ¿no? Porque primero lo pensás y después actuás. Entonces, si vos tenés pensamientos de bien, vas a actuar bien. Ahora, si tenés pensamientos de mal, pensamientos contra alguien o contra una situación que vos prejuzgás, los pensamientos, o sea, te van a afligir a vos. Pero si vos tenés buenos pensamientos, tu fe va a crecer, ¿no? Tu fe va a crecer. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿no? Ahí, cuando el Señor vio sus pensamientos y le dijo, yo te vi, él pudo entender que realmente ese era el Señor. Es lo que nos pasa, es lo que me pasó. Realmente el Señor ve mis pensamientos, conocía mis pensamientos, Él me vio, pero Señor sabe que uno se lo pide. Señor, mostrame porque sé que hay más, sé que hay mucho más por delante y quiero hacer tu voluntad. Y ahora el Señor me reveló que tengo que quitar cosas de mi mente, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Y lo digo con esa esperanza y con esa confianza de que en algún momento esos malos pensamientos y dejar de prejuzgar, ¿no? Antes de tiempo, ¿no? Y si hay algo, no juzgarlo, sino orar, clamar, como el Señor hacía, ¿no? Como Él nos enseñaba, que oremos los unos por los otros, si hay situaciones tenemos que orar y tenemos que pensar bien conforme a su palabra. Porque si dejas que ese pensamiento esté sobre la palabra, lamentablemente vamos a pecar. Vamos a pecar, somos pecadores, pero
evitemos pensar mal, porque hay a veces que podemos hacer algo, ¿no? Hasta pedir perdón, pedir disculpas, pero después nuestros pensamientos son otros. Pero el Señor quiere ir purificando nuestras vidas y nuestro corazón y a su iglesia sobre todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Respondió Yahshua y le dijo, porque te dije, te vi, debajo de la higuera me crees. Cosas mayores que estas verás. Dice, y le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a ver, iglesia. Los cielos abiertos es cuando ya no va a haber obstáculos, ¿no? No va a haber obstáculos, los ángeles van a venir, ¿no? Y a servirte, ¿no? Como servían al Señor, ¿no? Así como pasó como Jacob venía corriendo de una persecución, ¿no? Pero él tuvo que reposar en esa roca. Mientras él llegó a esa roca, reposó en la palabra del Señor y dice que los ángeles subían y bajaban y le servían, ¿no? ¿Por qué? Porque porque Jacob pudo poner la palabra sobre ese temor, sobre ese miedo de la persecución, del pasado, de sus errores, ¿no? Jacob fue el que le robó la primogenitura a Esaú y por eso Esaú lo perseguía, ¿no? Pero él pudo reposar, ¿no? Mientras él durante mucho tiempo huyó, ¿no? El Señor estaba preparando algo y le dijo, descansa, pones tus pensamientos, ¿no? Sobre mi palabra, sobre la roca. Yahshua es la roca. Y los ángeles subían y bajaban y le servían, porque podemos descansar en Él si nosotros ponemos la palabra sobre nuestros pensamientos. Hermanos, le doy gracias a Dios por este mensaje. Más que un mensaje, es un testimonio, ¿no? De lo que Dios está hablando a mi vida en lo personal. Pero qué importante, hermano, qué importante, si queremos seguir creciendo, si queremos seguir avanzando, qué importante es poner la palabra, sus promesas sobre nuestros pensamientos, para que nuestros pensamientos sean como la de Yahshua, pensamientos de bien y pensamientos que pueden cambiar tu forma de vivir, tu forma de resolver las cosas, porque nosotros durante mucho tiempo hicimos, ¿no? Lo que nuestros pensamientos pensaban que estaban bien, pero cuando se te es revelada la palabra, que tenés que amar a tu enemigo, ¿no? Que tenés que bendecir a los que te maldicen, se te es revelado la palabra. Así que si vos ya estás pensando mal, te afligís vos mismo, Y quizás al pensar tantas cosas, pensás cosas que quizás ni pasaron y quizás no acontecieron, pero tus pensamientos el enemigo los llena de malos pensamientos, ¿no? Y le das lugar al enemigo y puede destruir hasta tu familia. Pero nuestro Dios nos da buenos pensamientos y hoy quiere que pongamos su palabra sobre nuestros pensamientos, ¿no? Y que nuestros pensamientos sean de bien como la de Yeshua. No hagámoslo como nosotros pensamos que están bien, sino que nuestros pensamientos sean lo de nuestro Dios, fiel y verdadero. Bueno, hermanos, que tengan un buen descanso, ¿no? Y que podamos reflexionar con esta palabra. Como siempre,